Hey gamers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre cómo tal vez este sea el final de la era de la emulación en videojuegos para computadora. Específicamente vamos a hablar de Yuzu, el emulador de Nintendo Switch, que recientemente fue demandado por Nintendo. Y hace un día acaban de anunciar que van a descontinuar totalmente el proyecto, tiraron sus páginas, tiraron su Patreon, tiraron todo de este emulador. Pero más que nada, o sea, primero, ¿qué es la emulación, no? Para los que no sepan, la emulación de videojuegos es poder correr juegos de una consola en un hardware que no es el hardware original para el que fue diseñado. Por ejemplo, si quisieras correr un juego de Pokémon o de Mario en tu computadora, necesitas un emulador para poder hacer eso. En el caso de Yuzu es un emulador para Nintendo Switch. ¿Cuál es el problema? Porque seguramente has escuchado que hay más emuladores, ¿no? ¿Por qué no tiran a esos emuladores? ¿Qué es lo que pasó y que Yuzu le dijeron a ti sí te podemos tirar, a ti sí te podemos demandar, pero a los demás Nintendo no les ha podido hacer nada, o Sony o Microsoft? Pero bueno, antes de pasar a lo siguiente, les quiero mostrar un video rapidísimo. Es una persona que ya conocen, es conocida como Steve Jobs, es la persona que inventó los productos de Mac que revolucionaron a Apple. Nada más quiero que escuchen rápido qué es lo que le está diciendo. Games, and again, our goal is to have the best game machine in the world. Now, this is another game machine. It's the most popular game machine in the world. Wouldn't it be great if we could play some of those titles too? Bueno, les quise poner subtítulos, pero al parecer no se puede. Lo que está diciendo básicamente es, está anunciando Connetix, una estación de juegos virtual para emular juegos de PlayStation. Wow. Es Steve Jobs en 99, es Steve Jobs en 1999 anunciando en el Macworld que él quiere sacar un software para emular juegos de PlayStation en una Mac. O sea, le está básicamente tirándole dedo a Sony en su cara. ¿Cómo es posible que cuando Steve Jobs anunció que iban a empezar a emular juegos de PlayStation en una Mac, Sony, pues digamos, no los demandó? De hecho, sí, Sony sí los demandó, pero así es como funcionan las cosas. Digamos que esta es tu consola de Sony, este es el PlayStation 1. Ajá. Y el PlayStation 1 fue construido con, digamos, un intérprete, un lenguaje. Vamos a llamarle lenguaje, lengua PlayStation. ¿Ok? Entonces, para que los juegos de PlayStation puedan ser leídos por PlayStation, el lenguaje PlayStation tiene que poder entender los juegos de PlayStation, ¿no? Lo que hicieron los emuladores es algo que se conoce como ingeniería a la inversa. Entonces, ellos más bien crearon una plataforma completamente nueva, digamos que esto se llama lenguaje emulador. Lenguaje emulador. Ok. Emulador. Y este es el emulador. Lo que pasa es que el lenguaje emulador también puede leer los juegos de PlayStation, pero no es lenguaje PlayStation. Por eso Sony, a pesar de que demandó a Mac, no los pudieron hacer nada, porque el código era completamente nuevo. Si ellos hubieran copiado y pegado el código de Sony, ahí sí los hubieran demandado. Pero como ellos lo escribieron completamente desde cero, por eso Sony no pudo hacer nada, porque era código completamente original. Ahora, regresando a Yuzu y a Nintendo, porque ellos sí los pudieron tirar y porque hay otros emuladores de Nintendo a los que no les han podido hacer nada. Ok, principalmente es por esta misma razón que les acabo de explicar. La ingeniería a la inversa la han aplicado para varios emuladores de Game Boy, de Nintendo 64, de GameCube, de muchas otras consolas, ¿no? El problema aquí es que Yuzu, para funcionar, tienes que sacar unas llaves privadas de un Nintendo Switch original. Sin esas llaves privadas si esas llaves privadas no se pueden leer los videojuegos, no vas a poder desencriptar varias cosas que el Nintendo Switch necesite para correr, y esas llaves privadas son únicas por Nintendo Switch, y la única forma de que tú puedas conseguir esas llaves privadas es si tú le metes mano, o sea, si hackeas tu Nintendo Switch. Y aquí es donde empieza la parte ilegal, porque estas llaves privadas, que son únicas por consola, al empezar a ser distribuidas por el internet, eso sí es ilegal. Lo que, regresando a Yuzu, sin esas llaves no puede funcionar el emulador. O sea que necesitas una parte que se supone que es única, es
privada y tú las estás volviendo completamente pública. Entonces, sin esas llaves privadas, no puedes desencriptar las cosas del Nintendo Switch. Y al momento de que tú las estás haciendo públicas, es ahí donde se hace ilegal el problema. Yuzu, antes de esta semana, ya tenía varios tiempo en el mercado. ¿Qué fue lo que hizo que Nintendo dijera, ya, ahora sí los vamos a mandar a la chingada? Fue suficiente. Pero básicamente es por esto. No sé si ubican este juego, es mejor conocido como La Leyenda de Zelda, Tears of the Kingdom. Fue el último juego de Zelda que salió para la consola de Nintendo Switch. ¿Y qué tiene que ver esto con el Yuzu? Pues muy fácil. Tears of the Kingdom fue liqueado antes de que saliera oficialmente en tiendas. El juego salió en internet y la gente usó Yuzu para empezarlo a jugar mucho antes de que la gente que lo comprara, que lo compró originalmente. 100% esto fue un ataque de piratería. Así, no importa lo que digas, esto fue piratería. Y si eres una persona que jugó Tears of the Kingdom antes de que salió en un Yuzu, te lo pirateaste, güey. O sea, es la verdad, cabrón. Te lo pinches pirateaste. Y ese es exactamente el problema. Más de 1 millón de copias del Zelda Tears of the Kingdom fueron pirateadas, no hay otra palabra. Fueron pirateadas, la gente no lo compró, se liqueó todo el juego, las ventas del juego bajaron mucho más de lo esperado y esto solo es culpa de nosotros, los gamers. 100%. La única persona que liqueó esto, ¿quién fue? O sea, no fue Nintendo, definitivamente, ¿están de acuerdo? ¿Quién fue el que decidió descargarlo y jugarlo en un emulador? O sea, fuimos nosotros, ¿sabes? Bueno, yo no lo hice, ¿no? No sé si ustedes lo hayan hecho. Yo definitivamente, yo no apoyo la piratería porque yo soy desarrollador de software y siento que es como robarme a mí mismo. El punto es este. Nintendo se enojó y ahora sí se enojó. Hay muchos proyectos que solamente tiran y siguen con su vida, pero a Yuzu lo tiraron y se aseguraron que nunca más vuelvan a hacer algo así y que cualquier persona que tenga una idea parecida ni siquiera pueda volver a intentarlo. ¿Cómo? Con una demanda de $2.4 millones para gente que estaba haciendo un proyecto, pues, digamos, open source, o sea, gente que está en su casa, que tal vez no esté ganando ni un peso de esto, pues Nintendo les metió una demanda de $2.4 millones. En mi opinión, creo que se lo ganaron. O sea, por Dios, si eres una persona que puede programar algo para desencriptar juegos de Nintendo, creo que eres lo suficientemente inteligente para saber que ese software se va a usar para piratería. O sea, no puedes ser tan ingenuo, definitivamente. No puede ser tan idiota si eres capaz de programar algo de esta magnitud. Y es aquí donde Nintendo se enojó. Y es por eso porque Nintendo se enojó, porque ellos claramente sabían lo que estaban haciendo. Los creadores de Yuzu dieron este anuncio, se los voy a leer y se los voy a traducir para los que no sepan hablar en English. Dice: hola users y fans de Citra. Les escribimos hoy para informarles que Yuzu y el soporte de Yuzu Citra será descontinuado inmediatamente. Yuzu y su equipo siempre ha estado contra la piratería. Empezamos proyectos en buena fe y nuestra pasión por Nintendo y sus consolas y juegos, y nunca intentamos causar daño. Pero ahora vemos que nuestros proyectos saben pasar la protección de la tecnológica de Nintendo, lo que le permite a las personas jugar juegos fuera del hardware autorizado. Ellos han liderado, han llevado a piratería. En particular, estamos muy decepcionados cuando los usuarios han usado nuestro software para liquear contenido de juegos antes de que salgan y arruinan la experiencia para los fans que lo compren legítimamente. Hemos llegado a la decisión de que no podemos continuar permitiendo esto. La piratería nunca fue nuestra intención y creemos que la piratería de los videojuegos y las consolas de videojuegos debería terminar. Efectivamente, hoy vamos a quitar el código de nuestro repositorio, vamos a descontinuar nuestro Patreon y nuestros servidores de Discord, y próximamente vamos a cerrar nuestras páginas web. Esperemos que nuestras acciones sean un pequeño paso hacia el final de la piratería, y muchas gracias por todos los años de soporte y por su entendimiento por nuestra decisión. Es lo que les digo, nadie es tan inocente como para saber que esto no iba a ser usado por piratería. Simplemente yo creo que Nintendo, o sea, te torcieron, bro, y no te quedó de otra, güey. Literal, no te quedó de otra. No, yo no siento que esto lo estén haciendo por buena fe. Si Nintendo no los hubiera demandado, Yuzu seguiría en internet, la verdad. Totalmente la verdad. Y bueno, si tú estás abriendo un Patreon para recibir dinero para emular juegos
de otro desarrollador, o sea, Nintendo, o sea, bro, o sea, claro, no eres tonto, claramente sabes lo que estás haciendo. Es obvio que sabes lo que estás haciendo, si no, no habrías empezado un Patreon. Pero por ejemplo, emuladores como Dolphin, que si no lo conocen es un emulador para juegos de Nintendo GameCube y para Nintendo Wii, a ellos no los han podido tirar. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada como lo que hizo Yuzu. Ellos crearon código completamente desde nuevo. Sin embargo, Dolphin intentó ser subido a la tienda de Steam y ser vendido como emulador en Steam, y ahí sí fue donde Nintendo dijo no, y los demandó. Lo único que hizo Dolphin fue, ¿sabes qué? Lo vamos a quitar de la tienda de Steam y ahí muere la demanda, nada más lo vamos a dejar en línea y ya. Pero Yuzu, de nuevo, al estar ellos sí estaban recibiendo dinero de un Patreon, estaban usando llaves privadas para poder desencriptar el software de Nintendo. Y no solo eso, por Dios, la gente que tiene un Steam Deck sabe que puedes empezar a correr juegos de Nintendo en un Steam Deck. O sea, esto, por como lo veas, es súper ilegal. Bueno, esto como lo veas, es ilegal. Es ilegal. Tal vez no emular el juego, pero sí el estar pasando esas llaves privadas que se supone que son únicas. Porque de nuevo, para haber conseguido esa llave privada, tuviste que haber hackeado tu Nintendo Switch, tuviste que después haberle metido otro firmware al Nintendo Switch para poder ver esas llaves, y después haber hecho todo ese setup de instalarle un emulador a cualquier otra máquina. Al final, como lo quieras ver, tal vez la parte de emularlo no sea ilegal, pero la parte de usar el software y las llaves de Nintendo, eso sí lo es. Ahora, ¿por qué esto es importante y por qué este tal vez sería el final de la era de la emulación de los videojuegos? Porque si Nintendo logró hacerlo, los demás van a poder lograr hacerlo. Punto. Una de las razones por las que Nintendo ha logrado ser, digamos, tan bueno en cuanto a su antipiratería, bueno, entre comillas, es que ellos todavía usan cartuchos. Los discos son muy fáciles de clonar, pero un cartuchito de Nintendo Switch es muy difícil de recrear. Nada más volver a hacer ese cartuchito cuesta bastante dinero. Entonces no vale la pena copiarte un cartucho, o bueno, intentar piratearte un cartucho. Sí, es mucho más fácil hacerlo de una forma digital. Entonces, Nintendo ya encontró una forma de evitar que les pirateen los juegos digitales. Si Sony, Xbox, cualquier otra, no sé, empresa de videojuegos empieza a hacer ese tipo de cosas, tal vez este es el final de la era de la emulación, lo cual es triste, porque a pesar de que yo esté en contra de la piratería, creo que si eres la única razón por la que yo diría, ok, perdono la piratería, es si eres un menor de edad que no tiene un ingreso y quieres jugar videojuegos. Bajo ese esquema yo te diría, ok, sí, súbete a un barco y surfea en el mar del internet para que encuentres tus tesoros. Pero si eres una persona de más de 23 años y aún así, bueno, estás pirateando juegos, ahí sí creo que está mal. De nuevo, yo soy un desarrollador de software, entonces entiendo el que piratear software es como robarle a personas como a mí, que dedicamos nuestro tiempo para poder ganar dinero de eso. Al final, creo que esto es triste hasta cierto punto porque también va a afectar mucho a la preservación de videojuegos, pero creo que está bien igual hasta cierto punto porque a mí yo no soy fan de la piratería de los videojuegos. Por favor, háganme saber ahí abajo en los comentarios qué es lo que ustedes piensan sobre este tema al respecto. ¿Ustedes creen que estuvo bien que tiraran Yuzu? ¿Creen que estuvo mal? ¿Creen que esto no va a afectar nada a la industria de la piratería y de los videojuegos? O simplemente cuéntenme qué es lo que ustedes piensan sobre todo esto al respecto. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto hasta el final y nos vemos en el siguiente video, banda. Gracias, bye bye.